Bien, vamos a seguir con el capítulo de momentos que habíamos arrancado la semana pasada. Sí, vimos algunas cuestiones más vinculadas al cálculo de momentos de orden 1 y orden 2, ¿sí? Que básicamente lo usábamos para obtener la varianza y calcular o sea, para calcular la esperanza y la varianza. Y también vimos algunas aplicaciones vinculadas al cálculo de covarianza, ¿sí? Cuando estábamos trabajando siempre en dos dimensiones. Vamos a trabajar un poquito más sobre eso, pero vamos a trabajar con algunas funciones que nos van a permitir obtener los momentos, ¿sí? Ya no a partir de definición, sino que ciertas funciones que a partir de las cuales vamos a poder obtener cualquier tipo de momento, ¿sí? Esas funciones van a ser funciones características, ¿sí? Y la función generadora de momentos, que la vamos a poder usar tanto para variables de índole cuantitativas como el caso discreto como continua, ¿sí? Hay otro caso especial que lo tienen en la bibliografía y tienen algún par de ejercicios en la guía, ¿sí? Que es la función generadora de probabilidad que se usa exclusivamente para casos discretos, ¿sí? Eh, es muy similar la manera de proceder, sí, la definición cambia un poquito, pero la manera de proceder y de obtenerlas es muy similar a cómo vamos a trabajar ahora particularmente en el caso de la función generadora de momentos y la función características. ¿Sí? Eventualmente lo vemos, digamos, pero no es algo demasiado complicado y lo tienen muy desarrollado en el material. ¿Sí? Es muy sencillo una vez que sabemos la definición y más aún ahora que vamos a ver algunos procedimientos que nos van a permitir obtener las funciones estas características generadoras de momentos, y después vamos a ver algo de momentos condicionados, ¿sí? Una aplicación particular, y lo que nos quedaría por ver, como les dije, que lo vamos a retomar la semana que viene en un video adicional, es alguna aplicación de momentos condicionados que refieren a distribuciones con parámetros aleatorios. ¿Ya? Entonces, antes de arrancar, veamos un poquito alguna definición de función característica y algunas propiedades también que va a tener esta función característica que nos va a ayudar bastante, ¿sí? Ya sea obtenerla o verificar algunas cuestiones como tiene que ser o cómo es la distribución de alguna variable aleatoria que es función de otras variables aleatorias y demás, ¿sí? Ya vamos a ver que nos va a ayudar mucho ese tipo de propiedades. Como una función característica vamos a tener una función, sí, que va de los reales a los complejos. ¿Bien? Y esa función característica que la vamos a denotar con phi, con la letra phi de t, ¿sí? O phi de x de t, x haciendo referencia a la variable, va a ser igual a la esperanza, ¿sí? De e elevado a la i, ¿sí? El número imaginario, por t por x. ¿Sí? Entonces, fíjense que en realidad es una función que parte de los reales, ¿sí? Nuestra variable aleatoria x es una variable aleatoria real, ¿sí? Y va a los complejos. ¿Bien? Esta esperanza, ustedes lo habrán visto en el teórico, la podemos ver como la esperanza del coseno de t de x más, y la parte imaginaria por la esperanza del seno de t de x. ¿Sí? Acá va a ser importante que el t pertenece a los reales, más allá de que obviamente todo esto es complejo, ¿bien? Un número complejo. Ahora bien, ¿por qué vamos a usar esta esperanza? Esto fíjense que lo puedo ver como una esperanza de una g de x, así como trabajamos la semana pasada, ¿sí? Esa e a la i por t por x la puedo ver como una g de x. O sea que si yo quisiera calcular esa esperanza, la voy a poder hacer de la misma manera que lo vine trabajando la semana pasada, cuando tenemos cualquier función de x. ¿Sí? La semana pasada lo trabajamos con un producto de dos variables aleatorias, x por y creo que era, ¿sí? O algo por el estilo. Acá vamos a poder hacerlo de manera similar. ¿Sí? Esto no deja de ser una g de x. Ahora bien, algunas propiedades que van a ser muy relevantes para nosotros. Si tenemos dos variables aleatorias, ¿sí? Independientes, la función característica de las sumas de esas variables aleatorias, ¿sí? Esto siempre que sean independientes, ¿sí? Es igual al producto de las funciones características de cada una de las variables aleatorias. ¿Vean? Fíjense que es el producto de la función característica de la variable aleatoria x por la función característica de la variable aleatoria y. ¿Sí? Vamos a tener el caso particular, que lo vamos a trabajar bastante, es que no solamente que
las funciones, las variables aleatorias sean independientes, sino que provengan de la misma población. ¿Qué significa que provengan de la misma población? Que van a tener la misma función de distribución, ¿sí? Densidad o probabilidad, ya sea si es continua o discreta. Y eso va a implicar que estas funciones características van a ser exactamente la misma, ¿sí? Porque si vienen de la misma población, por este teoremita, que lo señalaban como un tercer punto acá, que si tenemos que la distribución de dos variables aleatorias es exactamente la misma, eso implica que las funciones características van a ser exactamente la misma, ¿sí? O sea que si vienen de la misma población, tienen la misma distribución, la función característica va a ser exactamente la misma. ¿Bien? Entonces, esto en conjunto nos va a implicar que la función característica de una suma de variables aleatorias independientes y que provienen de la misma población, es decir, que tienen la misma función de distribución y van a tener la misma función característica, va a ser igual a multiplicar n veces la función característica de la distribución en particular que esté considerando. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una muestra aleatoria de tamaño n, por ejemplo, que hablamos la semana pasada, ¿sí? La distribución, cuando vimos distribución en el muestreo, solo vamos a retomar ese caso que lo trabajamos. La distribución en el muestreo, por ejemplo, puedo agarrar y, para saber la distribución en el muestreo, puedo agarrar y ver cómo se distribuye la población, ver cuál es la función característica. Entonces, la función característica, ¿sí?, de un determinado estimador, por ejemplo, el que vimos la semana pasada, va a ser igual al producto de las funciones características. ¿Sí? Ahí ya comenzamos a vincular un poquito de temas. Otra propiedad, ¿sí? Si yo tengo C igual una nueva variable aleatoria que es igual a por X, ¿sí? A constante más otra constante B, la función característica de Y va a ser igual al producto de E elevado a la I por T por B, ¿sí? Esta constante que estoy sumando, ¿bien? Por la función característica de X, pero en vez de estar evaluada en T, va a estar evaluada en A por T. ¿Sí? O sea que en donde aparecía T, ahora voy a tener A por T. Bien, el teorema de la unicidad, ya lo vimos, ¿sí? Y esta última en particular nos va a ser muy útil para encontrar los distintos momentos, ¿sí? De distintos órdenes que estemos considerando. Cuando derivamos, ¿sí?, k veces a la función característica y evaluamos en cero a la función característica obtenida, ¿sí? Conoce que va a ser una función, la función característica una función de x, ¿sí? Va a ser una función de t en realidad, ¿sí? Si yo la derivo k veces, lo que voy a obtener es la esperanza de x a la k, es decir, el momento natural de orden k, multiplicado por i a la k. ¿Bien? De esta forma, fíjense que obtener la esperanza o el momento de orden k va a ser relativamente sencillo. Voy a tener que encontrar la función característica, derivarla k veces. Si yo quiero el momento de orden 1, la voy a derivar una vez. Si quiero el momento de orden 2, la voy a derivar dos veces. La voy a igualar a 0, o sea, acuérdense que es una función de t, entonces lo que igualo a 0 es t, ¿sí? Y cuando iguala a t, lo que voy a obtener es i a la k por la esperanza de x, ¿sí?, del orden k. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir lo que obtengo por i a la k para que se me vaya la parte imaginaria y me va a quedar directamente la esperanza, ¿sí? O sea que esto lo paso dividiendo para este miembro, ¿bien? O divido ambos miembros por i a la k y voy a obtener la esperanza de x a la k, ¿sí? Bueno, acá notación nada más, ¿sí? Lo que tenemos acá de phi supra k es la derivada de orden k de la función característica, ¿sí? Y esto va a estar evaluado en 0, ¿sí? Lo mismo que poner acá en el argumento, entre paréntesis, t igual a 0, ¿sí? Donde está 0, podríamos haber puesto t igual a 0, pero bueno, es para simplificar un poquito la notación. ¿Bien? Vamos a ver que vamos a hacer uso de todas estas propiedades. Algunas de estas propiedades se mantienen también para las funciones generadora de momentos, ¿sí? Es distinta, se lo vamos a ver con un ejemplo particular directamente, pero se mantienen, son las mismas propiedades en realidad la que vamos a obtener, solamente que una función generadora de momentos va de los reales a los reales, no va de los reales a los complejos, como en el caso de la función característica, ¿sí? Este tipo de cosas seguramente la vieron un poquito en los videos de los teóricos. Vamos a trabajar con un ejemplo, así internalizamos cada una de estas propiedades y definiciones, ¿sí?, de función característica. Entonces, este es el ejemplo 5.6, ¿sí? El inciso C, tenemos para distintas distribuciones, ¿sí?, ya sean discretas o continuas, ¿sí? Este ejercicio nos pide que obtengamos tanto las funciones características como la función generadora de momentos, ¿sí? Y después que calculemos la esperanza y la varianza
¿bien? A partir de las funciones características encontradas, ¿bien? No a partir de la definición de esperanza y varianza, sino a partir de estas funciones características utilizando las propiedades que veíamos recién. Entonces, en este caso lo vamos a trabajar con la Poisson. Los dos casos que vamos a ver van a ser de funciones características. La función generadora de momento la vamos a ver para el caso de la normal, que es otro ejercicio, ¿sí? Creo que era el 5.7, sí, 5.7. Así que acá vamos a ver solamente la función característica. Obtener la función generadora de momento es relativamente similar, ¿sí? Y van a tener que usar los mismos artilugios que vamos a usar acá, ¿sí? Para obtener eso. En este caso tenemos una variable aleatoria de Poisson, ¿sí? O sea que la función de densidad, de probabilidad está dada por esta, e a la lambda, a la menos lambda por lambda a la x, ¿sí? Sobre x factorial, y el rango obviamente va a ser de 0 a infinito, ¿sí? Todos los valores enteros de 0 a infinito. Ahora bien, veamos por definición. Tenemos la función característica de x, dijimos que iba a ser igual a la esperanza de i de e elevado a la i de la t por x, ¿sí? O sea que para calcular esta esperanza, dijimos que esto lo podemos ver como un g de x, ¿bien? Entonces, la esperanza de esta que va a ser igual al g de x, ¿sí? Multiplicado la función de probabilidad, ¿bien? Y esto lo vamos a sumar en todo el rango en este caso, ¿sí? O sea, esto es definición de función característica, ¿bien? Y algo que estamos haciendo es calcular una esperanza, si se quiere, de una g de x, donde la g de x es esta expresión particular, e a la i por t por x. ¿Bien? Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Saquemos lo que es constante, ¿sí? Lo que podemos sacar como factor común, ¿sí? Es decir, todo lo que no depende de x, que te lo tengo como índice en el sumatorio. En este caso es e a la menos lambda. ¿Sí? E a la menos lambda, si lo saco del sumatorio, que es lo que tengo acá, ¿sí? Vamos a tener esta expresión, ¿sí? Después nos va a quedar, adentro sí dejamos el sumatorio, tengo como el denominador el x factorial, y como numerador lo que voy a hacer es juntar, ¿sí? A estas dos expresiones, ¿sí? Tengo e a la i por t, ¿sí? Y eso está multiplicado por x, y tengo acá e a la y lambda a la x, ¿sí? Entonces, a estas dos expresiones las voy a juntar acá, fíjense, tengo e a la i por t por lambda, ¿sí? Todo elevado a la x, ¿sí? Porque si yo distribuyera esta x, tengo exactamente lo mismo que antes, ¿sí? Tendría la propiedad de potencia de otra potencia, esto me quedaría e a la potencia. Esta expresión de acá la vimos en algún momento, ¿bien? Recuerden que si yo tengo el sumatorio, ¿Profe? el número n, ¿cierto? La hemos visto de una constante elevado a la x. ¿Profe? Sí. Se le ¿Me escuchan? trabó, se cortó recién cuando, bueno, empezó a explicar dentro del Ah, sumatorio. bien, bien. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, por ¿Sí? el momento estaba bien. Ah, bien, ya, me avisan cualquier cosa. Entonces, ¿dónde había quedado? Acá, en el sumatorio, ¿no es cierto? Esa parte que llegamos a ver. Sí, sí. Eh, Ay, ¿Cómo surgió e a la i por t por lambda todo elevado a la x? sí, eso se entendió después Per- de ahí, el desarrollo. Perfecto. Entonces, si recuerdan, ahora que tenemos esta expresión, este sumatorio de acá, ¿sí? Sí, ustedes habíamos visto en algún momento esta propiedad que era la expansión de Maclaurin del número e, ¿se acuerdan? Yo tengo un sumatorio de x a la Sí. 0 a la infinito, donde tengo una constante, ¿sí? C, esto aquí va a ser igual a e elevado a la c, ¿no es cierto? Fíjense que es exactamente esto, ¿no es cierto? Lo mismo, ¿bien? Solamente que mi constante aquí es igual a todo lo que tengo en esta E a base. la I. ¿Mm? Incluye todo esto, ¿no? E a la i por t, ¿sí? Por el lambda, ¿sí? Que acá me lo comí el lambda. Acá un lambda. ¿Estamos? O sea que todo esto que tengo como base, ¿sí? De este, ¿bien? Que tengo como base acá e a la i por t y todo por lambda, ¿sí? Eso va a ser lo que tengo como constante acá, o sea que esto va a ser e elevado a toda esta expresión, ¿sí?
sea que me va a quedar e a la menos lambda, que es lo que tengo afuera, por e a la elevado a la e elevado a la i por t por lambda. ¿Está claro? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Perdón, acá lo puse en lambda, en realidad va acá, ¿no? E elevado a la i por t, todo por lambda, ¿no? No es que está en el exponente, ¿sí? Ahora bien, ¿qué hago? Bueno, acá tengo la misma base, puedo sumar dos exponentes y saco como factor común lambda, ¿sí? Entonces me queda lambda por 1 menos e a la i por t, ¿sí? Y esta sería la expresión de la función característica final. ¿Yo hasta ahí? Profe, Sí. disculpe, ¿podría repetir de cómo obtuvo el e a la menos lambda por e a la it? Bien. Lo que hice acá, bueno, esto está, ¿no? O sea, aquí le a la menos lambda y después lo que hice es aplicar propiedad de potencia, entonces me quedó e a la i elevado a la i por t, todo por lambda y todo elevado a la x, ¿sí? Sobre x factorial, eso está claro, ¿no? Sí, Ahora profe. bien, ¿qué pasa? Yo sé por expansión de Maclaurin, ¿sí? Del número e, que si yo tengo la sumatoria, ¿sí? De una constante elevada a la x sobre x factorial para x que va de 0 a infinito, ¿sí? Por expansión de Maclaurin, esto es e elevado a la c. ¿Sí? Si hago un desarrollo de Maclaurin, ¿sí? Tengo que esto es a la c. ¿Sí? Fíjense que esto tiene exactamente esta pinta o no, de este sumatorio. ¿Sí? Es exactamente esto. Fíjense que el índice es x, ¿no? Es x que se está moviendo, pero e elevado a la i t todo por lambda, esto actuaría como mi constante acá abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que este sumatorio, ¿qué es igual? Este sumatorio asterisco. E elevado a la constante, y la constante es igual a E elevado a la IT por lambda, ¿sí? Por eso tengo esta expresión de acá. ¿Quedó claro? Sí, Sí, estoy profe. usando esto como resultado. ¿Sí? Y bueno, y acá ya saqué factor común en lambda, digamos, tengo la misma base, sumo los exponentes y nada más que eso. ¿Sí? Esa operación algebraica. ¿Sí? Ahora bien, Profe, gracias. perfecto. Vamos a usar esto para encontrar las esperanzas y la varianza, ¿sí? Entonces dijimos que lo primero que debo hacer, si yo quiero buscar el momento de orden 1, ¿sí? Puedo buscar la derivada, la primera derivada de la función característica, e igualar a t0, ¿cierto? Y eso me va a dar y por la esperanza de x, ¿sí? Y por el momento de orden 1. ¿Bien? Hagámoslo entonces. Entonces tenemos la derivada primera con respecto de la función característica de x, ¿sí? En este caso conoce que la función característica de x era e a la lambda por menos 1 más e a la it, ¿sí? O sea que tengo que derivar esta expresión con respecto a t. ¿Sí? La derivada de esto es igual a e elevado exactamente lo mismo por la derivada del exponente, ¿sí? Regla de la cadena. La derivada del exponente, como estoy derivando, conoce que estoy derivando con respecto a t, ¿sí? Como estoy derivando con respecto a t, esto de acá actúa como constante, o sea que esto, ¿sí? Esa derivada de 0, bien, me queda la derivada de lambda por e elevado a la it, ¿sí? Ahora bien, el lambda me queda como constante y tengo que derivar e elevado a la it, la derivada con respecto a t, ¿a qué es igual? A e a la it por la derivada del exponente, ¿no es cierto? Sigo aplicando la regla de la cadena. ¿Sí? La derivada del exponente, que es igual, la derivada de i por t, como estoy derivando con respecto a t, es igual a i. O sea que acá lo que hice es derivar con respecto a t, acuérdense que esto es una función de t, ¿sí? Y estoy aplicando la regla de la cadena constantemente. ¿Sí? ¿Profe? Sí. En este caso podríamos aplicar logaritmo natural para bajar, digamos, el exponente y por ahí simplificar un poco la ecuación. Podrías aplicar, pero acuérdate que vas a obtener la derivada del logaritmo. Después tenés que Sí, sí, multiplicar. después aplico ¿Sí? antilogaritmo y sería lo mismo. Sí, podrías hacerlo tranquilamente, ¿sí? Pero bueno, recordando, digamos, que no nos vayamos a equivocar por olvidarnos de tomar el antilogaritmo, ¿sí? Perfecto, gracias.
Bien, entonces, cuando yo derivo a esto y lo igual a 0, ¿sí? Con t igual a 0, lo que obtengo, dijimos, es, en este caso, como es la derivada primera, es i a la 1, ¿sí? Por la esperanza de x a la 1. O sea, que lo que estoy obteniendo es i por el momento de orden 1, ¿sí? Entonces, ¿qué implicaría esto? Voy a igualar a 0 toda esta expresión. O sea, lo que acabo de obtener acá lo voy a igualar a 0. A t igual a 0, ¿no? Y cuando hago t igual a 0, ¿qué tengo? Básicamente, esta expresión de acá, e a la i por t, ¿sí? Sería e a la i a la 0, ¿sí? O e a la 0, 1. Y esta expresión de acá, ¿sí? Acuérdense que acá creo que en algún lado me había comido una lambda, ¿sí? A ver. Después. Y acá también tengo, perdón, menos 1, y acá tengo más e a la i por elevado a la t. Esto me queda 1, ¿sí? Cuando evalúo, ¿sí? Y tengo 1 menos 1, 0, o sea que me queda e a la 0 de nuevo. O sea, esto es, ¿sí? En definitiva, ¿qué me queda? Esto me queda 1, esto de acá me queda 1, me queda lambda por i. ¿Sí? Ahora bien, la esperanza de x, ¿a qué va a ser igual? A la derivada, ¿sí? Evaluada en 0, la primera derivada de la función característica evaluada en 0, divido i. ¿Bien? Porque si no, lo que obtengo con esto solo es i por la esperanza de x, y lo que quiero yo es solamente la esperanza de x, entonces lo que hago es dividir por i, se me va a simplificar i, y me queda directamente la esperanza de x, así que es lambda. ¿Bien? Disculpe, profe, una pregunta. ¿Hay en e elevado a la lambda por menos 1 más e a la i por t, no le falta un lambda ahí? Y por lo tanto no le quedaría el 1. Sí, no, queda lo mismo. Yo me lo comí el lambda. No, el lambda lo salió de acá, ¿no? Este es el lambda que está, no hace falta. Está acá Después afuera. lo hizo factor común en... Saqué factor común el lambda. Cierto. ¿Sí? Sí, sí. Pero de todos modos, más allá de que esté acá o no esté acá, acordate que el t es igual a 0, entonces me queda e elevado a la 0, 1, y acá tengo menos 1. Sí, sí, me había olvidado que lo había ¿Sí? sacado factor común. Gracias. ¿Bien? Pero el tema está acá, ¿no? Que este cociente me queda lambda por 0, entonces me queda e elevado a la 0. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cómo estamos usando la función característica para obtener el momento de orden 1 acá? Que va a ser igual a la esperanza, ¿no? Ahora bien, para obtener el momento de orden 2, ¿sí? O sea, cuando obtenemos el momento de orden 2 no obtenemos la varianza, ¿no? Obtenemos la esperanza de x cuadrado. Pero acuérdense que es la varianza que era igual al momento de orden 2, la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x, o sea, el momento de orden 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, voy a buscar el momento de orden 2, ¿sí? A partir de la función característica, lo que voy a tener que hacer es derivar 2 veces a la función característica de x, que era e a la lambda, ¿sí? Por menos 1 más e a la i por t, ¿sí? Entonces, voy a derivar esto otra vez. Entonces, ¿qué voy a...? O sea, ya tengo la primera derivada, ¿no? La primera derivada era esta. ¿Sí? Esta expresión de acá era la primera derivada. Lo que tengo que hacer es derivar nuevamente con respecto a t. ¿Sí? Lo único que tengo que tener cuidado acá, ¿qué cosa? Que tengo un producto, ¿no? Tengo esta expresión de acá. Bueno, este lambda por i actúa como constante, ¿sí? Lo podré sacar, eso lo opero como me sea más conveniente, ¿sí? Pero tengo acá que tengo también e elevado a la i por t, ¿sí? O sea que tengo la derivada de un producto, entonces, ¿qué voy a tener que hacer? La derivada de este primer factor, ¿sí? Por el segundo factor sin derivar, ¿sí? Propiedades de derivadas, ¿sí? Del producto en este caso, ¿bien? Más esta sin derivar por la derivada del segundo factor, ¿sí? Siempre con respecto a t, ¿bien? Y eso es lo que tengo acá. Bueno, acá tienen más o menos los cálculos, después lo revisen ustedes, pero sería esto mismo de acá, ¿sí? Volví a derivar esto de acá, ¿sí? Lo volví a derivar con respecto a t, y si lo vuelvo a derivar con respecto a t, obtengo esto mismo por esto de nuevo. O sea, por eso es que me queda acá, ¿sí? E a la lambda, bla, 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 por lambda, por e a la i a la t, por i al cuadrado,
¿sí? Porque cuando derivo esto, tengo la misma expresión, de nuevo multiplicando, y como ya estaba de antes el mismo factor, queda al cuadrado, ¿sí? Y la segunda derivada, más este factor sin derivar, que es lo que tengo acá en realidad, este factor sin derivar, por la derivada de esto, ¿sí? Y la derivada de esto es lambda por e a la i por t, eso por i, por la derivada de i a la i a la t es e a la i a la t por la derivada de i a la t. Como estoy derivando con respecto a t, es i. ¿Sí? Por eso me queda este factor que era sin derivar, ¿sí? Por lambda a la i, y tengo e a la i por t, y la derivada del exponente de i por t, que es i. ¿Sí? Entonces que me queda por i de nuevo, y esto es i al cuadrado. ¿Sí? Después de última revisen ustedes bien los cálculos, pero va por ese lado. Y lo que hice acá, ¿sí? Para simplificar un poquito después, es sacar como factor común e a la lambda por menos 1 más e a la i a la t, i al cuadrado. Acuérdense que este cuadrado se distribuye, ¿sí? Por propiedades acá, ¿ven? Entonces me queda, lo puedo sacar como factor común, y me termina quedando esto de acá, ¿sí? E elevado a la 2 por i por t, este 2 aparece de tener distribuir esta potencia, por lambda al cuadrado, más e a la i por t por lambda, ¿sí? Ahora bien, cuando igualemos a 0, ¿sí? A t igual a 0, lo que voy a obtener es i al cuadrado por la esperanza de x al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces, si igual a 0, todo esto, ¿qué me queda? ¿Sí? Bueno, acá lo saqué de nuevo como factor común a e a la i por t, ¿sí? Solamente operaciones básicas, digamos. Si igual a 0, ¿sí? Esta expresión de nuevo se hace 1, ¿sí? E a la i por t se hace 1, y al cuadrado, ¿qué es igual? A 1. A 1, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que Sí. i era igual a qué cosa? Raíz de menos 1. Raíz de menos 1, o sea que cuando tenga i al cuadrado me queda esto en positivo, o sea que ya me queda un número real, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Entonces me queda directamente lambda al cuadrado, ¿sí? Más lambda. ¿Bien? O sea, acá lo puedo sacar directamente, digamos, pero bueno, lo voy a simplificar acá, que va a ser lo mismo, ¿sí? Cuando haga el i al cuadrado acá me va a quedar también, pero bueno, lo terminé dejando para que veamos siempre qué cosa. Que lo que obtengo cuando igual a 0 es i a la k, ¿sí? Por e a la x a la k. Entonces, cuando igual a 0, la función característica, la derivada segunda de la función característica, cuando igualo a t igual a 0 y lo divido por i al cuadrado, se me va a simplificar el i al cuadrado, y lo que me queda es la esperanza de x cuadrado, que en este caso es lambda al cuadrado más lambda. ¿Sí? Profe, ¿de dónde podemos ver ese que i a la k por la esperanza de x a la k es igual a la késima derivada cuando t es igual a 0? Del teórico. Está Sí. desarrollado en el ¿sí? Una propiedad que se deriva, no sé si Marcelo lo demostró en los videos, seguramente al menos está, sí, están todas las expresiones, me parece que está demostrado en el teórico. Sí, pero eso va a ser una de estas propiedades que vimos, deben haber varias demostradas, ¿sí? Particularmente la que nos interesa es esta última de acá. Ok. ¿Sí? O sea que siempre voy a obtener i a la k por el momento de orden k, ¿sí? La derivada késima de la función característica va a ser. Se me va a permitir encontrar cualquier momento natural, de cualquier orden, ¿sí? Okay. Una cuestión importante de la función característica, a diferencia de la función generadora de momento, es que la función característica siempre va a existir, ¿sí? Y siempre va a existir, sea la distribución que sea, va a tener asociada una función característica, y aparte, lo relevante va a ser esto del teorema de la unicidad, ¿sí? Que si yo tiene una determinada distribución, la función característica es única, ¿sí? Hay una correspondencia 1 a 1 de las funciones características con la función de distribución, ¿sí? Eso va a ser importante porque voy a poder encontrar la distribución de cualquier variable aleatoria o función de variables aleatorias conociendo su función característica. ¿Se entiende?
¿sí? Ahora yo voy a retomar un ejemplo que vimos cuando vimos, sí, la semana pasada, o la anterior en realidad, cuando veíamos distribuciones en el muestreo. ¿Sí? Acá lo estamos viendo de nuevo como un resultado que lo vamos a usar directamente, pero obviamente se puede demostrar cualquiera de estas propiedades. Que en general se demuestran a partir de la definición, ¿no? No son demasiado complicados. Bien, la varianza de X entonces, no tuvimos la varianza de X acá, sino que obtuvimos el momento centrado de orden 2, la varianza que es igual al momento centrado de orden 2, ¿sí? El momento de orden 2, o el momento natural, en realidad no centrado, perdón, el momento natural de orden 2, menos el momento natural de orden 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? La definición que sabemos desde estadística 1. Recién obtuvimos que la esperanza de X cuadrado era lambda cuadrado más lambda, y hace un momento más atrás habíamos obtenido que la esperanza de X era lambda. Pero acá tengo que elevar al cuadrado lambda, o sea que me queda esta expresión, esto se me va con esto, y en definitiva tengo que la varianza de X es igual a lambda, que es lo que ya sabíamos, ¿sí? Desde estadística 1 incluso. Esto también lo podremos obtener a partir de la definición de esperanza. ¿Sí? Ustedes tienen en la guía, el primer ejercicio creo que es, distintas distribuciones conocidas, ¿sí? Para que obtengan la esperanza y la varianza. La idea es que la puedan obtener a partir de la definición, ¿sí? Pero en general se aplican algunos artilugios como lo que acabamos de usar, por ejemplo, para el caso de la Poisson, ¿sí? Para obtener ese tipo de esperanza y varianza. Acá lo estamos obteniendo indirectamente, ¿sí? A partir de la función característica, ¿sí? Bien, ¿dudas con esto? ¿Muy bien? Un comentario adicional. Algo que ya sabíamos en realidad, que lo vimos en algún momento, ¿sí? Si tenemos dos variables aleatorias Poisson, ¿sí? X se distribuye Poisson y Y se distribuye Poisson, en algún momento se acuerdan que vimos que la suma de las Poissones se distribuía también Poisson, ¿sí? Y el parámetro lambda iba a ser igual a la suma de cada uno de los lambdas. Esto lo vimos en algún momento, ¿no es cierto? Cuando vimos funciones de variables aleatorias, ¿sí? Creo que ahí lo vimos. ¿Bien? Ahora bien, fíjense, dijimos que si yo tengo la función característica, si quiero obtener la función característica de una suma de variables aleatorias y son independientes, lo puedo obtener como la función característica, como el producto de las funciones características de cada una de las variables aleatorias. ¿Sí? Una cosa, ¿acá están idénticamente distribuidas las variables? ¿Qué piensan? Y tienen la misma distribución y el mismo lambda, al parecer, porque digamos, están en lambda 1. Pero no sé si... No, porque me equivoqué yo, perdón. Si te puse lambda 1, sí, me equivoqué yo, pero acá sería lambda 2. Bueno. En ese caso no. Bien. O sea, son distribuciones Poisson, ¿sí? Pero la distribución Poisson está caracterizada por el parámetro lambda, o sea que no puedo asumir que vienen de la misma población. Vienen de la misma población cuando tienen exactamente la misma distribución, y tener la misma distribución no significa que sean Poisson normal o binomial, lo que sea, sino que tengan la misma distribución con los mismos parámetros. ¿Se entiende? Entonces acá son independientes nada más, pero no son idénticamente distribuidas. ¿Sí? Bien, entonces, pero bueno, esto se aplica, ¿sí? Esta propiedad. Entonces, la función característica, lo que acabamos de ver, es para X va a ser igual a E al parámetro lambda, en este caso lambda 1, por menos 1 más E a la I por T. ¿Sí? Mientras que para la variable Y, la función característica es E elevado a su parámetro, que es el lambda 2, por menos 1 más E a la I por T. ¿Estamos? Tengo la misma base, ¿sí? Lo que hago es sumar dos exponentes, y cuando sumo el exponente saco como factor común menos 1 más E a la I por T, ¿sí? Entonces me va a quedar lambda 1 más lambda 2, ¿sí?
por menos 1 más e a la elevado a la i por t. ¿Sí? Esto va a ser el exponente de. Fíjense que esto es exactamente a una función característica de 1 a Poisson, solamente que el lambda, porque está dado e elevado a un lambda, que ese lambda va a estar dado por lambda 1 más lambda 2 por i por t. ¿Sí? Esto, por el teorema de la unicidad que habíamos dicho, ¿sí? Puedo decir que se corresponde a una distribución Poisson, ¿sí? Donde el parámetro es lambda 1 más lambda 2. ¿Sí? Entonces, x más y, cuando x y y son independientes, tiene distribución Poisson con estos parámetros. ¿Sí? Sí. ¿Está claro eso? Fíjense que es mucho más sencillo que si yo tuviera que encontrar la función de distribución aplicando el método del jacobiano, el método de la función de distribución, me llevaría un poquito más de trabajo. En cambio, conociendo la función característica, ¿sí? Fue mucho más rápido esto, ¿sí? Porque yo conozco la función característica de x y de y, ¿sí? Y después hago unos pequeños pasos algebraicos nada más, ¿sí? Y llego a la función característica, ¿sí? Que en este caso es de una Poisson. No siempre voy a llegar, va a depender de esto, ¿no? Si yo tengo, en este caso, la suma de variables aleatorias independientes de Poisson, se distribuye en Poisson, podría eventualmente llegar a la función característica de cualquier variable aleatoria, ¿sí? El tema es asociar a qué variable aleatoria corresponde cada función característica eventualmente. ¿Sí? En el caso del método jacobiano, el método de la función de distribución, obtengo la estructura funcional de la densidad, ¿sí? O de la distribución. ¿Bien? En este caso no, acá lo que voy a obtener es la función característica. ¿Sí? Entonces tengo que saber a cuál variable aleatoria se corresponde nada más. Bien. ¿Dudas con eso? ¿Estamos bien? Bien. Veamos el 5.6f, que en este caso lo que vamos a hacer es buscar la función característica de... un segundito. Disculpa. Bien. Vamos a encontrar entonces la función característica de una distribución gamma y vamos a calcular la varianza y esperanza. ¿Sí? Y después vamos a ver alguna propiedad también con otro ejercicio. Esta es la estructura funcional de la gamma, ya lo conocemos. Y de nuevo, para calcular esta esperanza, ya no tengo un sumatorio, obviamente, una variable aleatoria continua, o sea que lo que tengo es una integral, ¿sí? En todo el soporte, ¿no es cierto? Entonces tengo la esperanza de E elevado a la I por T por X. Bien, o sea que esta esperanza es igual a E a la I por T por X, multiplicado por la función de densidad y vamos a integrar en todo el soporte. ¿Ya? Esto por definición. ¿Ah? Bueno. Acá, déjenme un segundo de cerrar las notificaciones. Ahí estamos. Entonces, bueno, vamos a trabajar un poquito acá. Tengo la misma base, ¿sí? Base A, lo que voy a hacer es sumar los exponentes, ¿sí? Sumo los exponentes, me queda E elevado a la menos X sobre beta más I por T por X, ¿sí? Y lo que hago, ¿sí? En esta tercera cuarta igualdad es sacar factor común menos X sobre beta, ¿sí? Cuando saco menos X sobre beta, me queda 1 en el primer caso como primer término, ¿sí? Y como segundo término me queda menos, o sea, acuérdense que saqué negativo, ¿no? Si bien acá estaba positivo, como lo saqué con negativo, ¿qué signo me va a quedar acá? Negativo, ¿sí? Entonces me queda menos. Y por T, ¿sí? Y fíjense que no estaba beta, ¿no es cierto? Aquí estaba, entonces salió. Pero como no estaba beta, ¿cómo queda beta acá? Multiplicando, ¿sí?
sea, podría haber multiplicado y dividido por beta y después sacarlo a factor común, si hubiera sido lo mismo. ¿Sí? Si yo distribuyo, fíjense que lleva exactamente la misma expresión que tenía antes. ¿Sí? Esto ya vamos a ver por qué lo hacemos así. ¿Sí? Pero bueno, es un pequeño artilugio que vamos a tomar ahora para resolver esto. ¿Sí? Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es resolver esta integral y lo vamos a hacer sustituyendo. ¿Sí? Entonces, vamos a, si consideramos a y igual a x por 1 menos y por t por beta, fíjense que lo que acabo de expresar ahí, ¿qué es? Todo lo que tengo en el numerador es todo el exponente menos, fíjense que es menos, ¿qué me va a quedar? Menos y, claro, menos y sobre beta, entonces me queda, ¿no es cierto? Sí. Si yo lo reemplazo acá. ¿Sí? Bueno, esto de acá me queda exactamente igual, ¿sí? Y lo que hago es reemplazar esto de acá que tengo, x al alfa menos 1, lo reemplazo por su igual, ¿sí? Lo que hice es despejar acá, sí, a x, entonces x es igual a y sobre 1 menos y por t por beta. ¿Sí? O sea que esto era, lo que era antes era x, es igual a esto, ¿sí? Elevado a la alfa menos 1. ¿Estamos? Y después tengo el diferencial de x, pero de nuevo, yo no quiero el diferencial de x, sino lo estoy expresando en términos de y, entonces esto tiene que quedarme en términos de y. Hago el diferencial de x va a ser igual a la derivada de esta expresión multiplicada por el diferencial de y. ¿Sí? La derivada de esta expresión, con respecto a y, obviamente, es 1 sobre 1 menos y por t por beta, dado que todo esto actúa como constante, ¿sí? La variable y, multiplicado por el diferencial de y. ¿Sí? Y eso es lo que reemplazo acá. Esto es el diferencial de x es igual a todo esto. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso? Lo que hicimos ahí en estos pasos. Sí, profe. Genial. Bien. Ahora, una cosita acá. Yo puedo agarrar a esto de acá y distribuirlo, ¿no es cierto? Si hago alfa menos 1, fíjense que el alfa menos 1 lo distribuyo acá y lo distribuyo acá en el denominador, ¿no es cierto? Distribuyo en el cociente, ¿sí? Esta potencia. Entonces, fíjense Sí. que esta base de acá es exactamente igual que esta, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué va a ser igual? Si puedo sumar dos exponentes. Me va a quedar 1 menos y por t por beta elevado a la alfa menos 1 más 1. ¿Sí? Y bueno, después me queda el y elevado a la alfa menos 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Sí? Lo que dice acá en este paso. ¿Bien? Ahora, bueno, esto se me cancela. ¿Sí? Y todo esto es una constante y lo puedo extraer afuera. ¿Sí? ¿Bien? ¿Y qué me queda acá? E a la menos y sobre beta por y a la alfa menos 1 sobre gamma beta a la alfa por gamma de alfa. ¿Y esto qué es? Una gamma. Que la estoy integrando de dónde a dónde. En todo el soporte, de 0 a infinito. ¿Sí? O sea, cambié la variable. Antes tenía x, ahora tengo y, pero tiene esta estructura funcional, o sea que es una gamma y si la integro en todo el soporte, eso tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Una cosita, acá lo pasé por alto, pero cuando yo hago el cambio de variable, acuérdense que los límites de integración cambian. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Como esto es x, ¿no es cierto? Como x se mueve entre 0 e infinito, esto de acá, y, ¿cómo se va a mover también? Entre 0 e infinito también. 0 e infinito, ¿sí? Esto actúa como una constante, todo esto. ¿Sí? Por eso es que no cambia acá. ¿Bien? Bien. ¿Dudas acá? Bueno, esto me queda, esto va a ser igual a 1, entonces toda esta integral va a ser exactamente igual a 1, o sea que la función característica va a ser esta expresión, ¿sí? Acá está puesto elevado a menos alfa, ¿sí? Que sería equivalente a esto de acá, a 1 sobre 1 menos y por t por beta elevado a la alfa, ¿sí? Esta es la notación que se suele usar habitualmente, ¿no? O la expresión que se suele usar para la función característica de x para una gamma.
Bien. Bueno, ya tenemos la función característica, la podemos usar para calcular la esperanza y la varianza, ¿sí? De la misma manera que hicimos hace un ratito. Voy a derivar con respecto a t y voy a buscar una vez, y eso me va a permitir encontrar el momento natural de orden 1, y si la derivo dos veces me va a permitir, igualando t a 0 siempre, me va a permitir encontrar el momento natural de orden 2. ¿Sí? En este caso, tengo la primera derivada de esta expresión, entonces, bueno, voy aplicando regla de la cadena, ¿no? Baja el menos alfa, entonces me queda toda esta expresión elevado a la menos alfa menos 1, ¿sí? Y después derivo acá adentro, y cuando derivo acá adentro estoy derivando con respecto a t, me queda directamente el primer término 0 y el segundo término menos i por beta. ¿Sí? En definitiva, bien, operando un poquito acá, llevando esto hacia adelante, y bueno, el menos por menos más, me queda i por alfa por beta por 1 menos i por t por beta, todo elevado a la menos alfa más 1. ¿Sí? Bien, igual esta expresión a 0, ¿sí? A t igual a 0, y cuando igualo t igual a 0, ¿qué me va a quedar? 1 menos 0, 1, elevado a algo, me queda 1 directamente, entonces me queda que i por la esperanza de x es igual a i por alfa por beta. De forma tal que la esperanza de x, el momento natural de orden 1, va a ser igual al cociente de la función característica, la primera derivada de la función característica valorada en 0, sobre i. ¿Sí? Se va a simplificar i, y me queda que la esperanza de x es alfa por beta. ¿Sí? Bien. La segunda derivada, ¿sí? Tengo que agarrar la derivada anterior, ¿sí? Que era esta expresión de acá, y la vuelvo a derivar con respecto a t. ¿Sí? Cuando la vuelvo a derivar con respecto a t, esto es constante, me queda como está. ¿Sí? Esto va a bajar, ¿sí? Menos alfa más 1 va a bajar, ¿sí? Y me va a quedar 1 menos i por t por beta, ¿sí? Elevado a menos alfa más 1, menos 1, ¿sí? Y después por la derivada de lo que está acá adentro, que va a ser i por beta de nuevo, ¿sí? Todo eso, aplicando el regla de la cadena, es esta expresión de acá. ¿Sí? Después controlen ustedes los cálculos, pero en principio está todo bien. Bien. Bien, acá operando un poquito algebraicamente, ¿sí? Esto me queda el más 2, es porque este menos 1 lo incorporo acá, tengo menos 1, menos 2, entonces se me queda lo menos alfa más 2, ¿bien? Eso lo chequen un poquito ustedes, ¿sí? Y bueno, este menos se me va con este menos, por eso me queda toda esta expresión en positivo, ¿sí? En definitiva, me queda todo esto, lo voy a evaluar en 0, ¿bien? Y cuando evalúo t igual a 0, de nuevo, me queda i al cuadrado por alfa por beta al cuadrado por alfa más 1, y acá lo que está es distribuido nada más, ¿sí? Se distribuyó, y toda esta expresión es igual a 1, ¿sí? Y esto si lo distribuyo, me queda esta expresión de acá, i al cuadrado, alfa al cuadrado por beta al cuadrado más alfa por beta al cuadrado, ¿sí? Eso surgió de distribuir acá. ¿Bien? Divido todo esto por i al cuadrado y lo que obtengo es el momento natural de orden 2. ¿Sí? Alfa al cuadrado más beta al cuadrado más alfa por beta al cuadrado. Si a esto le resto la esperanza de x elevado al cuadrado, lo que obtengo es la varianza. ¿Se acuerdan que la esperanza de x, habíamos visto recién, era igual a alfa por beta? Entonces, ¿sí? Alfa al cuadrado más beta al por el cuadrado menos el momento natural de orden 1, que había sido alfa por beta elevado al cuadrado, ¿sí? Me va a dar la varianza. Esto de acá se me cancela con esto y me queda directamente alfa por beta al cuadrado. ¿Sí? Bien, ¿se acuerdan que habíamos visto en algún momento que una exponencial es un caso particular de una gama con el alfa igual a 1? ¿Sí? Entonces, directamente, la función característica la podría ver, ¿sí? Directamente tomando la función característica de la gama, pero haciendo alfa igual a 1. 1 menos i por t por beta elevado a la menos 1, y esa sería la función característica de la exponencial.
¿sí? Y la esperanza del exponencial parametrizada de esta manera va a ser igual a beta, ¿sí? Porque el alfa sería 1, mientras que la varianza sería igual a beta al cuadrado, ¿sí? Parametrizada como está parametrizada acá, ¿no? Porque eso va a depender de la parametrización. ¿Se acuerdan que a veces la exponencial la expresamos como 1 sobre beta, ¿sí? Por e a la menos 1 sobre beta por x, y otras veces la expresamos como lambda, ¿sí? Por e a la menos lambda por x, ¿sí? Son parametrizaciones distintas, ¿ven? En ese caso, el lambda era igual a 1 sobre beta, cuando lo expresamos de esa manera. Entonces, ¿sí? La esperanza cuando esté parametrizada con lambda va a ser igual a 1 sobre lambda la esperanza y 1 sobre lambda al cuadrado la varianza. Eso depende de la parametrización. ¿Bien? En este caso sería beta y beta al cuadrado, la esperanza y varianza respectivamente de la exponencial. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Dudas con esto? ¿Bien? Veamos el 5.10. ¿Sí? El 5.10 nos dice que tenemos una asociación de variables aleatorias, x1, x2, xn, ¿sí? Que son independientes e idénticamente distribuidas, ¿sí? Donde x1 tiene una distribución exponencial con parámetro beta. ¿Bien? O sea que acá estoy diciendo que todas tienen una distribución exponencial y todas tienen el mismo parámetro beta, ¿sí? Si yo dijera que es una muestra aleatoria, estaría diciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces lo que tenemos que encontrar es la distribución de W, ¿sí? Que va a ser igual a la suma de estas variables gamma. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos esto para el caso cuando estábamos viendo distribuciones en el muestreo? ¿Sí? Que lo vimos por propiedades, cuando ya lo habíamos visto para el caso de una suma de dos variables aleatorias, habíamos dicho que por inducción podríamos demostrar, ¿sí? Que la suma de n variables aleatorias también va a tener una distribución gamma, ¿sí? Donde vamos a sumar los parámetros alfa, ¿sí? Bien, acá lo vamos a ver, pero vamos a trabajar directamente con las propiedades de la función característica, ¿sí? Teniendo en cuenta que vienen de la misma población y que son variables independientes, ¿sí? Entonces, acá vamos a decir, bueno, que si x tiene una distribución gamma como esta, ¿sí? Esta es la función característica, y que una exponencial, ¿sí? Es un caso particular de la gamma donde el alfa es igual a 1. O sea que la función característica de x, ¿sí? Si x es exponencial equivalente a la de una gamma, haciendo el alfa igual a 1, o sea, 1 menos y por t por beta elevado a la menos 1. ¿Ya? Ahora bien, como son independientes e idénticamente distribuidas, ¿sí? Voy a buscar la función característica de la W, que es la suma de las x o y, va a ser igual al producto de las funciones características, ¿sí? De x o y. Y fíjense que acá estoy poniendo directamente el productorio, pero porque están idénticamente distribuidas, y como están idénticamente distribuidas, las lambdas x sub i son exactamente la misma para todas. O sea, lambda x1 es igual a lambda, a la phi sub x1 es igual a la phi sub x2, igual a la phi sub xn, ¿sí? Porque están idénticamente distribuidas. Si tuvieran distintas distribuciones, ¿sí? Fueran gamas pero de distinto alfa, ¿qué debería ser? ¿Sí? No puedo poner el multiplicatorio porque van a ser distintas funciones características, ¿sí? Va a ir cambiando el alfa en cada caso, ¿sí? Pero bien, es una cuestión de notación, ¿sí? Acá lo reemplacé directamente. Acá. 1 menos i por t por beta, todo elevado a la menos 1, ¿sí? Y esta es exactamente para todas las xy, ¿sí? Para cualquier xy, esta es la función característica, ¿bien? Ahora bien, como es exactamente lo mismo, si estoy multiplicando n veces lo mismo, esto es lo mismo que, si tengo la misma base, lo que hago es sumar el exponente n veces, ¿sí? Entonces me va a quedar 1 menos i por t por beta elevado a la menos n. ¿Está claro? ¿Lo que hicimos? Sí, profe. Profe, una Sí. pregunta. Yo había entendido que
que el requisito para poder aplicar esta propiedad era solamente que sean independientes las variables. Sí, pero lo que digo es acá, el requisito que sean independientes, pero como todos tienen el parámetro beta, eso influye acá que tengan la misma distribución. Que estoy multiplicando exactamente la misma función característica. O sea, esta propiedad del multiplicatorio sí. Ah, listo. Esto de acá me influye que si tengo la función característica de una suma de variables aleatorias independientes, va a ser el productorio de las funciones características. Pero hacer este paso de acá a acá, donde estoy reemplazando exactamente por la misma función característica, ¿sí? Claro. Es porque son idénticamente distribuidas. Listo. ¿Sí? O sea, ¿qué cambiaría? Porque podrían cambiar el beta, digamos, no sé. ¿Sí? Podría traer estructura funcional distinta. ¿Bien? Sí, perfecto. Podría pasar eso. Pero sí, en términos generales es que sean independientes, digamos, por la propiedad. ¿Sí? Lo otro influye en que estoy multiplicando lo mismo n veces. ¿Sí? Bien. Entonces me queda 1 menos i por t a la beta elevado a la menos n. ¿Y esto qué es? La función característica de una gama donde el parámetro alfa está dado acá en el exponente. ¿Sí? Menos alfa sería esto, entonces el alfa que es igual a n. ¿Sí? O sea que si yo tengo una suma de n exponenciales, ¿sí? Se van a distribuir gamma con el alfa igual a n. ¿Sí? En términos generales, la suma de variables aleatorias gamma para cualquier alfa se distribuye gamma, ¿sí? Y lo que voy a tener que hacer es, para buscar el alfa de esa nueva función de variables aleatorias, o sea, la suma de las gamma va a ser igual, el alfa va a ser igual a la suma de los alfa sub i, ¿sí? En términos generales. Pasa que acá los alfa sub i para cada uno, ¿cuánto era igual? A 1. Entonces, ¿sí? La suma de n veces 1 voy a tener acá en este caso, ¿sí? Y fíjense que acá encontramos la función característica de manera mucho más sencilla, la distribución de W de manera mucho más sencilla de lo que lo vimos en la otra oportunidad, donde dijimos, bueno, sí, la suma de dos gamas se distribuye en gamma, porque lo vimos cuando hicimos una aplicación del método jacobiano, pero, y eso lo podríamos demostrar por inducción, ¿sí? Que es válido para n variables aleatorias. ¿Sí? O sea que la suma de n variables aleatorias independientes gamma también se distribuye gamma. Habíamos visto eso, ¿sí? Pero lo estamos demostrando por inducción, o exponenciales, como en este caso. Era mucho más largo, tenía que demostrar jacobiano y después ver si era válido para n igual a 1, ¿sí? Darlo por válido para n menos 1 y después verificarlo para n. ¿Sí? O sea, todo lo que implica el método de inducción. ¿Sí? O sea, que era mucho más largo y esto es mucho más rápido en ese sentido. ¿Sí? Mucho más directo. Pero obviamente no estamos basando en este teoremita de la unicidad que decíamos antes. Bien. ¿Dudas? Bien. Bien. Hacemos 2 minutitos, ¿sí? 3 minutitos de pausa y seguimos.